Venimos hablando acerca de la salvación, hemos hablado de que en Cristo nosotros hemos sido salvos, perdonados, y no hay requisitos para alcanzar la salvación más que la fe, el creer, ¿no? Como hemos dicho que muchas y la gran mayoría de las religiones tienen sus dogmas o sus estructuras, en las cuales uno tiene que cumplir o realizar para que Dios bendiga. Tenemos las religiones que si usted no cumple o no hace lo que le piden, Dios lo va a castigar. Encontramos en la India, por ejemplo, que ellos creen en muchos dioses, los animales representan a esos dioses, y si algo pasa, si algo está mal, una inundación, un terremoto o lo que sea que ocurra, una plaga, es el castigo de los dioses o de un tal Dios por el cual ellos le van a ofrecer sacrificios para que aplaque esa ira, ¿no? La ira de los dioses, título de película. Pero es así, la mayoría de las religiones, inclusive la religión, entre comillas, cristiana, también nos dice que si nosotros no cumplimos, no hacemos, no obedecemos, la ira de Dios cae sobre nosotros. Y ayer justamente fui a hablar con un amigo, gerente de una empresa de finanzas, que tuvo una cirugía y quedó con las piernas inmóviles, y él, bueno, le cambió hace ya 5 años y quedó destruida su vida. Y él me decía, ¿tú crees en un Dios castigador? Porque es lo que piensa, es lo que tal vez nos han enseñado inclusive a nosotros, que Dios te castiga, por eso estás así. Pero dije, yo creo en un Dios castigador, pero tampoco creo en un Dios castigador como se te ha enseñado. Él no es, o sea, cree en Dios, pero no es alguien que ora o que lee la Biblia, que busca de Dios. Porque Dios es como un padre. Si leemos a Jesús, Jesús dijo, yo hablo lo que oigo y veo hacer al Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo compasión, tuvo misericordia. A todos los que vinieron a Él no los rechazó, los sanó, los liberó, los bendijo. El reino de Dios lo trajo a través de Él. Entonces le dije, tú, porque Él ayudó mucho a sus hijos, tiene una hija y un hijo varón, los ayudó mucho, económicamente, los apoyó y todo. Y le dije, si tu hijo comete errores, tu hijo cuando tú lo estás criando, y comete errores y te desobedece, ¿tú cómo lo castigas a tu hijo? ¿Le quiebras una pierna? ¿Le inyectas un veneno? ¿Le pones una enfermedad para que...? Obviamente que no. Tú lo vas a castigar, lo vas a disciplinar, pero para el bien de esa persona. Así es nuestro Dios. Porque nos encontramos en una posición a veces que Dios juega con nosotros. Porque lo he escuchado muchas veces, que Dios, inclusive muchos rabinos judíos, que eran eruditos en la escritura, dejaron de ser rabinos. Hay uno muy famoso que era muy ultra ortodoxo, que ahora es gay y se ha casado con un varón, se rebeló contra Dios porque él cree, o sea, él no cree en un Dios que castiga y que juega con nosotros. ¿Por qué? Porque nos han aplicado cargas a nuestras vidas que no podemos llevar. Y Jesús mismo le dijo a los rabinos de aquel entonces, ustedes ponen carga a la gente que ustedes ni siquiera con un dedo la quieren llevar. No hay carga. Jesús dijo, lleven mi carga, que es ligera, que es liviana, que es fácil de llevar. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que hablamos de que somos salvos por la fe, el creer en lo que Él hizo. Él cargó nuestras cargas, Él cargó nuestro pecado, Él cargó la ira de Dios
cayó sobre Él por amor a nosotros. Entonces, si Él nos liberta, dice, seremos verdaderamente libres. Y para eso se necesita fe, porque Jesús dijo, o sea, lo enseñó a los discípulos, Jesús lo mostró, lo practicó, que el justo por la fe vivirá, no por las obras. Entonces, hoy vamos a comenzar, yo creo que vamos a ver de 2 a 3, tal vez, reuniones que vamos a hablar de este tema, porque quiero profundizar un poco. Vamos a tomar conceptos que ya conocemos todos acerca de la fe, que es la fe, pero quiero que Dios nos ayude a vislumbrar realmente qué es la fe y cómo vivir por fe. Yo le puse como título, ¿no?, la fe como una semilla de mostaza. La fe como una semilla de mostaza. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Muchas veces los discípulos se acercaron y dijeron, aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe, quiero tener más fe. Y Jesús tomó como ejemplo y dice, pero si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, podrían decir a este monte o a este árbol, muévete, y échate para allá, y obedecería. Entonces, wow, qué fe, ¿no? Que quién no quisiera tener esa fe. Bueno, ahí vamos a ir aprendiendo qué significa eso y cómo desarrollar esta fe que Dios quiere que tengamos. Mateo 17:20, Jesús le dice a los discípulos, porque ellos no pudieron echar fuera a un demonio que estaba en un joven, que dice que el demonio tomaba al joven y lo echaba al fuego, luego al agua, lo estaba torturando. A veces nosotros no entendemos las acciones de mucha gente porque no podemos ver el lado espiritual. Y aquí el padre de este joven le decía a los discípulos, miren, lo echa al fuego, lo saca, lo echa al agua, lo maneja mi hijo como quiere y yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Y como oyó que Jesús echaba fuera los demonios, libertaba a la gente endemoniada, le dice a los discípulos, porque recuerden que los discípulos también habían recibido poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. Pero dice que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces le dice los discípulos a Jesús, ¿por qué? Y él le responde, verso 20, capítulo 17 de Mateo, por vuestra poca fe. No le dijo porque no tienen autoridad, no le dijo porque no tienen poder, porque no saben, no, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Y uno queda con este versículo, bueno, pasemos para el otro lado, porque es Jesús quien habla esto. Para él es paz, y bueno, y o podemos llegar a cantar esta canción, pero decir, tengo esa fe que nada me es imposible. ¿Quién llega a esa fe? ¿Por qué Jesús comparó la fe como un grano o una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas? Y eso lo vamos a tener en mente, porque vamos a llegar a ese punto, pero vamos a tocar algunos conceptos ya que hemos conocido y vamos a profundizar en otros. Es muy interesante que Jesús haya comparado la fe con una semilla de mostaza, pero primero quiero que leamos Hebreos capítulo 11, verso 6. Te dije que vamos a hablar hoy, tal vez el próximo domingo, y si terminamos el próximo domingo bien, y si no, seguimos con otro domingo, porque quiero poner bien las bases acerca de la fe, porque a mí me ha ayudado mucho, y espero poder ayudar y que la palabra de Dios nos alumbre, podamos entender y aplicarlo, sobre todo aplicar la fe en nuestras vidas.
Este es un concepto muy importante que ya lo hemos leído varias veces, muchas veces, más los que tal vez hace años que estamos en el cristianismo. Dice el verso 6 de Hebreos 11, pero sin fe es poco probable que agrademos a Dios. ¿Dice eso? No. Es imposible agradar a Dios. ¿Es a través de nuestras obras? ¿Es lo bueno que somos? ¿Es por lo que hacemos que agradamos a Dios? No. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero también que es galardonador, que premia a aquellos que le buscan. Lo primero que debemos entender es que no podemos agradar a Dios si no es a través de la fe. Y si yo las cosas que hago, las hago sin fe, de nada sirve. Todo ha sido provisto por Dios a través de su gracia. Todo. Hemos leído que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos? Todas las cosas. Dice que todas las promesas de Dios. ¿Y cuántas promesas hay de Dios? Son muchísimas. Que a veces nosotros no las sabemos porque no la leemos, porque no leemos la palabra de Dios y no entendemos y no conocemos qué promesas Dios nos ha dado. Nunca te dejaré y nunca te voy a abandonar. Y esta es una promesa que está plasmada en la Escritura, en toda la Escritura. Pero sin embargo nosotros, ay Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿qué pasa? Porque no creo. Y dice que todas las promesas de Dios se han cumplido, han sido dadas, han sido otorgadas por medio de Jesucristo. O sea que el centro de la fe es Jesucristo. Sin Él no recibiríamos nada. Entonces es importante que nosotros veamos que todo ha sido provisto a través de este regalo que vino a través de Cristo. Esto nosotros ya lo habíamos hablado. Tenemos el perdón, tenemos la salvación, tenemos la libertad, tenemos provisión, tenemos sanidad, tenemos sabiduría, tenemos fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros necesitamos está ya provisto en Cristo Jesús por medio de las promesas que Él nos ha hablado. Dice que en Cristo son todas sí. No hay no. No hay voy a pensar. No es que te portaste mal. Es que hiciste lo malo, no. Analicemos a Jesús. Jamás Jesús le dijo a alguien que se acercó enfermo, necesitado, que estaba mal, le dijo, ¿fuiste a la sinagoga hoy? ¿Cumpliste con la ley hoy? ¿Oraste en la mañana? ¿Diste tus diezmos al sacerdote? ¿Fuiste a llevar tu ofrenda? No. Todos fueron sanados por la fe. Tu fe te ha sanado. Conforme a tu fe recibiste. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, no temas. Cree solamente. Inclusive a gente que no era judía, que eran paganos, como un centurión romano, un hombre que mataba gente, un hombre que maltrataba al pueblo de Israel, aunque tenía un corazón bondadoso con muchos de los religiosos judíos. Les construyó una sinagoga, les ayudaba, pero cuando tenía que ir a la guerra,
un romano, un soldado preparado para matar. Y tal vez estaba también preparado para crucificar a aquellos que eran condenados a la muerte. Uno diría, Dios no le va a dar nada. Y sin embargo Jesús le dijo, no he hallado tanta fe en Israel como este hombre. Cuando una mujer sirofenicia que tenía sus dioses, tenía sus cultos que nosotros diríamos satánicos, porque le ofrecen sacrificios a esos dioses, a los demonios. Y sin embargo, cuando fue a Jesús, porque su hija estaba atormentada, estaba mal, y Jesús un poco como que la ignoró, como que no te voy a responder, no te voy a hacer nada, pero la mujer insistió y le dijo, grande es tu fe. Ve, tu hija quedó sana. Vemos a Jesús no condenando, no poniendo barreras, sino dando. Dando. ¿Qué veía Jesús? La fe. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe. Pero todo esto, todas estas promesas que nosotros tal vez no conocemos, o sí las conocemos, pero muchas veces las olvidamos, las recibimos todas por la fe, no es por lo que podemos nosotros llegar a hacer. Y aquí, bueno, es como cuando nos regalan unos días de estadía en una cabaña, en una playa. No sé si alguien ha tenido esa bendición, que alguien dice, mira, yo te regalé 3 días, no sé, en el Quisco, en Viña, en La Serena, o en las cabañas, no sé, en Pucón. Y le dice, no, mira, ándate 4 días, 5 días, está todo pago, es una cabaña toda amueblada, me entregan la llave. La fe es como esa llave. A usted le regalaron todo. ¿Usted qué tiene que hacer? Ir a ese lugar, tomar la llave, abrir la puerta, entrar y disfrutar todo lo que está ahí. Y usted no pagó nada. Ha sido provisto. Pero ¿qué pasa si usted va contento, feliz? Vamos a la playa, nos vamos a Pucón, nos vamos al lago, nos vamos allá, nos vamos a Valdivia, al lago, allá a disfrutar, que es un viaje, está todo pago. Usted llega al lugar y se da cuenta que se olvidó la llave. Y usted mira y tiene ahí la cabaña, o está el departamento, todo amueblado, todo hermoso el lugar, ve el lago, y la gente disfrutando y todo, y usted dice, no puedo entrar, no lo puedo disfrutar, porque se olvidó la llave. Piense la llave como esa fe, o la fe como la llave. Dios le ha dado todo. Nada falta. Pero sin fe, yo no lo recibo. No puedo entrar a poseer lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha provisto. Vivo todavía amargado, vivo triste, vivo todavía recordando mi pasado. Ay, esto me lo merezco porque yo era así. Sí, ahora estoy tratando de cambiar, voy a la iglesia, creo en Jesús, pero bueno, de alguna forma tengo que pagar. Esto seguro me pasa por... ¿Qué pasa con mi matrimonio? Que no puedo, que siempre discutiendo, que nos vamos a separar, que nos vamos a divorciar. Pero hay sin número de provisión en Dios, en lo económico, en lo emocional, mental, físico, familiar, con los hijos, en la vida espiritual. Todo. Pero llegamos allí, nos encontramos con la puerta y no podemos entrar
porque me olvidé la fe. Entonces decimos, ¿cómo esa persona recibe y yo no? ¿Por qué Dios a él sí y a mí no? Porque esa persona utilizó la llave. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero tener fe. Dios nos ha dado una medida de fe. Todos hemos recibido una medida de fe, lo que nos permitió a nosotros entrar a la salvación, entrar a ser parte de la familia de Dios, nos permitió recibir el perdón de Dios, nos permitió ser parte de su pueblo, de su cuerpo, de su iglesia. Por la fe somos salvos. Por la fe entramos a ser parte de la familia de Dios. A todos se nos ha dado una medida de fe. Hay una medida de fe. Pero tenemos que saber que la fe puede crecer. Que esa medida puede expandirse, puede aumentar. Amén. Y ahí es donde vamos a empezar a meternos en el tema. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. ¿Por qué es digno? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. La fe debe ir creciendo. Por eso que aquí Pablo los felicita. Doy gracias a Dios por ustedes, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, no se quedó en la semillita. Nosotros a veces interpretamos que cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, decimos, bueno, no importa el tamaño, aunque tenga un poquito de fe, yo le puedo decir al monte, échate para aquí, para allá, y no significa eso. No significa grande es tu fe en tamaño. No significa que crecer la fe es crecer en tamaño, sino es en el desarrollo de la fe. Para que nosotros lo podamos entender, Jesús habló de lo natural, porque la fe es algo espiritual. Y eso lo vamos a ver más adelante. La fe crece como un músculo, al nutrirse y alimentarse. Todos sabemos que tenemos músculos por todo el cuerpo. Si usted no ejercita el músculo, ¿qué pasa? Aquí tenemos una enfermera. El músculo se atrofia. ¿Usted qué hace para que el músculo tenga más fuerza y crezca y se desarrolle? Va a un gimnasio. ¿Sí? Sí. Algunos tenemos el único músculo que es el de la mandíbula. Ese lo trabajamos, pero... Entonces, ¿qué músculo crece? La mandíbula y acá la abdominal. ¿No? Lo demás... Pero si nosotros vamos a un gimnasio, entrenamos los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, la musculatura de las piernas, el deltoide, los músculos de la espalda, los pectorales, ¿no? Las calugas, ¿no? Las abdominales. Usted hace ejercicio, el músculo toma fuerza, se desarrolla y va creciendo. Y aumenta de volumen y aumenta de peso.
Pero no solamente con el ejercicio, sino tiene que comer buenas proteínas, tiene que tener una buena alimentación que hace que el músculo tome esos nutrientes, se refuerce y así va creciendo. La fe es igual. Gracias, Señor. La fe va creciendo y va aumentando cuando se nutre de la palabra de Dios. Amén. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios la fe va a crecer, se va a nutrir de lo que Dios habló. Por eso le dije, si no conozco la promesa de Dios, yo no voy a pedir, no voy a creer, no voy a saber cómo la fe va a aumentar si no conoce lo que Dios quiere y lo que Dios puede. Porque a veces nosotros creemos que Dios puede. Él es todopoderoso, Él lo puede hacer, Él puede hacer este milagro, Él puede abrir una puerta de trabajo, Él puede hacer que mis ingresos aumenten o sean bendecidos y me alcance aunque tenga poco. Dios lo multiplica, lo bendice, Dios puede sanar, puede reconstruir algo en mi cuerpo. Dios puede cambiar la vida de mi esposa, de mi esposo, de mi padre, mi madre, mis hijos, de un vecino, de un pariente. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Si yo leo la Escritura, yo veo a un Dios que hace maravillas sin número. No puedo contar todas tus maravillas. Bueno, si yo no lo leo, la fe no tiene cómo nutrirse. Porque a veces yo creo que Dios puede, pero no creo que Dios quiera. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Tal vez Dios no quiere. Sí, yo sé que Dios puede, pero si no lo hizo, es porque no quiere. Pero si yo voy a la Escritura, cuando ese ciego, cuando ese leproso, perdón, dice, si quieres puede limpiarme. Ese leproso creía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. Le dice, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, quiero, limpia. Pero también tenemos al centurión, que a veces no lo vemos, pero el centurión dice que mandó a llamar a Jesús. Tenía su sirviente que estaba mal, que iba a morir. Envía a unos siervos de él, y Jesús estaba a un día de donde este centurión vivía. A un día de camino. Obviamente, si tenía auto, Jesús llegaba más rápido. Pero un día caminando, y Jesús estaba con una multitud, estaba con sus discípulos, con gente, llegan estos, y dice, mire, dice que vaya a su casa. Y Jesús dice, voy. Camino un día. Cuando está llegando al lugar, el centurión le dice que no se acerque, que no venga, porque no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dice, yo no he hallado en Israel tanta fe como este hombre. Claro, pero imagínense caminar un día para llegar ahí y le digan, no entres, no vengas. No quiero que entres a mi casa. Los discípulos habrán dicho, ¿no? Caminamos un día y este hombre ahora nos sale a decir que no. Pero ¿qué hay ahí? Este hombre, centurión, creía que Dios podía, que Jesús podía sanar al centurión, pero él no estaba seguro si Jesús quería. Y cuando lo ve que vino, él dijo, él quiere. Por eso vino, si no, no habría venido. Jesús le habría dicho, porque podía haber dicho el centurión, dígale a Jesús que dé la palabra para que mi siervo sane. No, él nos mandó a llamar. Y a veces nosotros necesitamos esa confianza de que Dios quiere. Sentirnos seguros que Dios quiere sanar, bendecirnos, prosperarnos, ayudarnos, levantarnos, librarnos de esta opresión, de esta angustia, de esta tristeza, de esta crisis económica que estoy.
Yo creo que tú puedes, Señor, si tú quieres algo. Pero cuando yo le digo, yo sé que tú puedes, pero también yo sé que tú quieres, porque tú has provisto para que yo no esté sumergido en deudas, en pobreza. Y Dios va a surgir. Recuerdo cuando nosotros vivíamos los 4, mi esposa y mis hijos, en una sola habitación, porque no nos alcanzaba más para nada. Y vivir de ir a comprar a la panadería pan frío. Y yo decía, ¿pan frío? ¿Qué? Llegando aquí a Chile, ¿pan frío? ¿Será que está en el refrigerador? ¿No? Yo pensaba en un pan. Pero estaba barato, decía, estaba barato. Entonces hasta que pregunté, ¿qué es el pan frío? No, este es el pan de ayer. Ay, no tengo ningún prejuicio, así que venga nomás. Bolsas de pan. La ponía en la tostadora, lo calentaban, buscando cómo hacer que el dinero alcance. Y en esa habitación, que no era más grande, teníamos la mesa, las sillas, un refrigerador que nos regalaron, 3 camas que nos regalaron, un televisorcito blanco y negro que nos regalaron, un mueble que nos regalaron, y ahí está, compartiendo un baño con ¿sabe cuánta gente? Y ahí estábamos. Y yo decía, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Y todas las mañanas, orando, creyendo, pidiendo a Dios, porque sabía que ese no era mi lugar, que no iba a estar ahí para siempre, porque yo sé que hay un Dios que provee, que sustenta, que abre puertas, que bendice a sus hijos. Pero uno seguía ahí, se levantaba, estaba ahí, se iba a dormir, estaba ahí, iba a buscar trabajo y no había, porque yo no tenía todavía el documento. Me habían pedido un montón de papeles, estaba todo cerrado, como que estaba todo cerrado. Pero algo adentro tiene que crecer en confianza en Dios. Entonces, ¿qué hacía? Me alimentaba de la Escritura, de lo que Dios prometió, de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo, y ahí orábamos con mi esposa. Y ese es el ejercicio. Primero nutrirse, pero hay que ejercitarlo. ¿Cómo se ejercita la fe? Probando, desafiándose en creer en una promesa, en algo que Dios dijo, algo que Dios habló. Tomarse, aferrarse a esa palabra, decir, yo creo esta palabra y yo creo que tú quieres cumplir esta palabra en mi vida. Una y otra vez, hasta que Dios abre la puerta. Y Dios nos coloca en lugares que ni siquiera nosotros podíamos llegar a imaginar. Esa es la fe. La fe se nutre de la palabra de Dios, pero también hay que ejercitarla como el músculo. Es necesario que la fe crezca como una semilla de mostaza. ¿Qué hace la semilla de mostaza? Se desarrolla. Y dice que es como un arbusto, crece el más grande de los arbustos hasta que se hace árbol. Una pequeña medida de fe. No es el tamaño, sino es el desarrollo. Cómo crece esa semilla. No creció de tamaño la semilla. No se hizo grande la semilla, sino que se desarrolló y creció y obtuvo todo lo que contenía esa semilla. Y así con cualquier semilla. Hemos dicho tantas veces aquí, hemos hablado. Como es una semilla que contiene un potencial, un diseño, ¿no? La flor, la hoja, el color, el tamaño, el fruto está contenido en una pequeña semilla. En una medida de fe que Dios nos ha dado, que nos permitió creer, que nos permitió entrar por la puerta que es Jesucristo, a su reino,
hemos entendido, entonces la fe comienza a desarrollarse en mí a través de la palabra de Dios, nutriéndonos, comiendo de la palabra y ejercitándola, poniéndola en práctica. Si nosotros no implementamos la palabra de Dios, la podemos escuchar una y otra vez, oír miles de mensajes, leer la palabra, pero si no la ejercito, no la implemento, no va a desarrollarse. Es como cuando yo me alimento de proteínas, como carne, pescado, ¿no? De vaca, de pollo, de pavo, como legumbres, como, y no ejercito, no hago ejercicio, el músculo no crece. La fe yo puedo, me alimento, pero nunca pongo en práctica la palabra de Dios. No va a crecer, va a seguir siendo una semilla. Hay que usar la fe. Hay que usar la fe. Porque como lo hablamos el domingo pasado, la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo, si se va al espíritu, muere. Por lo tanto, la fe sin una acción correspondiente a esa fe es una fe muerta, no obtiene nada. Una semilla, si yo la dejo aquí, la semilla de mostaza, yo tengo fe, y la dejo aquí, yo tengo fe. Me alcanzó para ser salvo, me alcanzó para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, soy salvo. Todo lo demás lo veo desde afuera. Y como no veo en mí las bendiciones de Dios, creo o desarrollo en mí frustración, envidia, celos, dudas. Porque sí, la palabra de Dios dice, pero no pasa nada en mi vida. Sí, la palabra de Dios dice, pero no pasa nada. Yo podría haber dicho, bueno, Dios me prometió que me iba a proveer, que Él no me iba a dejar, que no me iba a abandonar, que Él me iba a proveer, que no me haga problema. Y yo podría haber seguido ahí y podría haber estado hasta el día de hoy viviendo en ese lugar. Viviendo al 3 al 4, viviendo buscando, ¿no? O rasguñando la olla. Nunca iba a haber la provisión, pero si yo leo que Dios no me va a dejar, no me va a abandonar, que Él va a proveer, que Él va a bendecir lo que toque mi hermano, mi trabajo, que Él va a bendecirme, yo voy a ¿qué? A moverme en esa fe. Verme aquí, buscar allá, seguir orando esa palabra, aferrarme a esa promesa y seguir hasta que se cumpla. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Dios se molesta? No. ¿Por qué? Porque Él está viendo y se agrada. Porque le creo. Yo le digo a Dios, si tú dijiste, pero hoy lo estoy haciendo mentiroso. Y Dios no es mentiroso. La fe tiene que ser usada, tomar una promesa de Dios, aferrarse a ella hasta que veamos su cumplimiento. Una palabra que nos lleva a un cambio. Una palabra o un consejo de Dios y ponerlo por obra. Porque no solamente es bendición y bendición en cuanto a lo material. Hay consejos de Dios para cambiar. Entonces yo tomo el consejo de Dios. Yo creo que de esta forma voy a cambiar. De esta forma yo voy a obrar. De esta forma yo ahora voy a comenzar a vivir porque creo. Es un consejo de Dios. Es una palabra que Dios nos da. Y es creer. Por eso que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Porque de los tales es el reino de Dios. La sencillez de un niño que cree todo. Usted le dice el viejo pascuero, cree el viejo pascuero.
y le va a pedir al viejo pascuero. Cree en un unicornio. Lo que usted le diga lo va a creer porque usted se lo está diciendo. Lo va a creer. No va a poner, no, si, a ver, voy a investigar si el viejo pascuero existe, a ver si realmente lo que tú me dices es así. No son prejuiciosos como nosotros. No sé si Dios realmente quiere esto. No sé si es tan así lo que dice. Nosotros somos prejuiciosos. Nosotros como que no usamos la razón. Pero cuando uno cree en la palabra de Dios, sencillo como un niño, recibe. Había un hombre que tenía un problema, una especie como de sarna en todo el cuerpo. Le picaba, le picaba, le picaba. Era fuerte y no tenía cómo solucionar ese problema. Y usaba mangas largas siempre, verano, lo que sea, porque era algo que se veía mal y aparte que le molestaba mucho. Se entregó al Señor, creyó en el Señor y empezó a leer la Biblia. Y en la Biblia leyó en Santiago, en el capítulo 5, cuando dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Él leyó y él creyó, un nuevito recién partido. Entonces dice que toma el teléfono, llama a alguien de la iglesia, conocido, que tenía allí, le dice, mira, ¿tenemos en la iglesia ancianos? Porque ni siquiera sabía que era el anciano. ¿Tenemos ancianos en la iglesia? Sí. ¿Y quién es un anciano en la iglesia? Le explica al caballero y dice, mira, tal persona es un anciano de la iglesia. Y él se fue a esa casa. Le dijo, mira, yo estaba leyendo esto y yo tengo esta enfermedad que ya no sé qué hacer y yo quiero que usted me unja con aceite y ore por mí. Como un niño, ¿no? Cuando dice, mira, aquella persona está regalando dulce, el niño parte. Quiero uno, quiero... O sea, esa fe sencilla dijo que este hombre tomó el aceite, lo ungió con aceite, oró por él. Dice que él sintió, dice, no es necesario que uno sienta algo, pero él dice que él sintió que algo recorrió todo su cuerpo. Y terminó de orar, y se fue y él seguía igual. No vio ningún cambio. Pero al otro día cuando se levanta, toda su piel estaba sana. Porque él utilizó una promesa, algo que Dios habló, lo creyó y actuó conforme a esa fe. Y Dios lo recompensó. Porque Dios existe y es galardonador de los que le rodean. Una sencilla, dice, yo no razoné, yo no fui a consultar a nadie cómo funciona, cómo tengo que hacer. Yo creí y fui. Tal vez si habría escuchado a alguien más, no mira, tal vez, ¿no? El razonamiento, la duda, tal vez él no habría sido sano. Yo creí, sencillamente creí, y Dios actuó. Por lo tanto, es interesante e importante que saber que la fe obra en nuestras vidas cuando realmente somos sencillos. Otro punto importante es la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Primer punto, es imposible agradar a Dios si no tengo fe. La fe crece, se desarrolla, no es algo estático, no debe ser estático, tiene que crecer y crece a través de nutrirnos de la palabra de Dios, pero ponerla en obra, poner nuestras vidas en esa confianza en lo que Dios hace, en lo que Dios quiere y ser alguien que acciona la fe, que la ejercita.
no solamente que se alimente de la palabra. Es allí donde la fe va tomando forma. Gálatas capítulo 5, verso 6, este punto, la fe obra por el amor, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Esto hablando de la ley, que para entrar a ser pueblo de Dios había que circuncidarse. Dice, sino la fe que obra por el amor. No podemos nosotros ser una persona de fe y ser mala persona con los demás. ¿No? Yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero yo soy malo con las personas. No puedo ser un hombre de fe y ser malo con los demás al mismo tiempo. Eso no es congruente. La falta de perdón, la amargura y el odio detendrán la fe en seco. No va a obrar la fe. No va a actuar en mí la fe. La fe va a quedarse estancada. ¿Puedo ser salvo? Sí. Pero yo no voy a recibir todo lo que Dios ha provisto en esta gracia. Yo puedo orar por una sanidad, puedo orar por prosperidad, por un trabajo, por mi hijo, por mí, por lo que sea, y Dios no va a obrar, porque la fe queda estancada. Porque la fe obra por el amor. El odio, la falta de perdón, la amargura, no van a permitir que la fe crezca o que la fe despegue. No puede llegar a Dios. La fe no puede llegar hasta la presencia de Dios y descender con la bendición, como cuando Jesús dijo, desde ahora en más, verán los cielos abiertos y los ángeles subir y descender a través del Hijo del Hombre, ¿no? Cumpliendo las promesas de Dios para el hombre. Pero la falta de perdón, la amargura, el odio, el rencor en nosotros va a estancar la fe, la va a detener, la va a amarrar. Por lo cual no voy a poder crecer por más que lea la palabra, por más que quiera. Esa es una condición importante. Leamos Marcos capítulo 11, verso 24 a 25. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Y eso es maravilloso, ¿no? Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y lo van a recibir. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes vuestras ofensas. También hablaba de la ofrenda. Cuando tú vas al templo, le decía a los judíos, a llevar tu ofrenda, y recuerdas que tiene algo malo con alguien, algún problemilla, algún malentendido, algo que estuvo mal, deja tu ofrenda ahí primero, reconcíliate con tu hermano, con tu vecino, con tu familiar, y luego anda y presenta la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no va a recibir tu ofrenda, no va a recibir tu oración si no has perdonado, si no has reconciliado tu relación con tu esposa, con tu esposo. Cuando Pablo dice que nuestras oraciones no tengan estorbo, por lo tanto, reconcíliate con tu esposa. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que el día termine sin haberte reconciliado con tu esposa, con tu esposo. Hay oraciones que no van a ser contestadas hasta que yo no perdone,
no suelte, no reconcilie mi relación con alguien. Esto es muy importante. Si mi fe no despega, la fe no crece en mí, no puedo conectarme con Dios, me cuesta orar, me cuesta sentir su presencia, alcanzar las respuestas a mis oraciones. Debería yo comenzar a indagar, a ver en mi vida si no hay rencor, si no hay odio, no hay falta de perdón. Porque eso va a detener mi crecimiento, mi desarrollo. Si estoy atado a una persona por lo que me hizo, por lo que me dijo, y el perdón no necesita sentirse. No siento de perdonar. No lo va a sentir, porque obviamente tal vez sí le hizo mucho daño. Pero si yo no perdono, yo estoy atado a esa persona. Todos los días yo estoy ligado a esa persona que no me deja ser feliz, desarrollarme, y menos recibir lo que Dios tiene para mí. No me deja acercarme a Dios, porque yo siempre estoy con un corazón atado a lo que me hizo esa persona. Pero Jesús nos enseña a perdonar como Él nos perdonó. Imagínense si Jesús no nos habría perdonado. Habría quedado atado a nuestro orgullo, a nuestra ira contra Dios, a nuestros insultos contra Dios. Así, no, yo no lo voy a perdonar. Él nos perdonó aún cuando no lo merecíamos. Nosotros debemos perdonar. Si queremos que la fe crezca en nosotros y se desarrolla, tenemos que perdonar, liberarnos del odio, llamar a esa persona, mira, ¿sabes qué? Te perdono. Aunque no me pagaste lo que me debes, aunque lo que me hiciste, yo te perdono. Y ir a la presencia de Dios, decir, yo, Padre, perdono a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a un familiar, a este amigo, a este socio, al jefe, al compañero, a quien sea el cual nos ha hecho daño. Y si yo he cometido el agravio, yo pedir perdón. Mira, te pido perdón, estuve mal, lo hice mal, quiero reconciliarme contigo. De esa forma, abro nuevamente los cielos, la puerta a que Dios entregue y responda a lo que yo estoy necesitando. La fe, como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza, debe desarrollarse en nosotros, debe obrar, debe crecer, debe ampliarse, aumentar, y tiene que llegar a un punto de que nada no sea imposible. Porque si Jesús lo dijo, es porque se puede. La fe tiene que crecer. Si somos cristianos, debemos dejar que la fe crezca. Y hemos hablado de estos puntos importantes. Tengo que saber que no puedo agradar a Dios si no es fe, si no es por fe. Haga lo que haga, si no lo hago por fe, no agrada a Dios. Porque nada de lo que yo pueda hacer es importante y relevante para Dios. Pero si lo hago con fe, porque creo en Él, yo recibo su regalo, le creo a Él, entonces comienza mi camino, mi desarrollo de fe para que vaya creciendo. Entonces me voy a alimentar de la palabra, pero no como un escrito. No porque decir, voy a leer la Biblia porque soy cristiano, voy a leer la Biblia para ver cuánto puedo memorizar de la Biblia, cuánto puedo saber de la Biblia, voy a estudiar teología, voy a estudiar un magíster en teología, voy a estudiar el hebreo para saber. De nada le va a servir. Pero si yo nutro de la palabra mi fe
porque veo en la palabra de Dios nutrientes, veo proteínas, veo un alimento saludable para mi vida espiritual, para conocer más a Dios, para desarrollar en mí esa fe. Yo tomo la palabra de Dios como es espíritu y es vida para mí. Entonces, ¿qué hago? Obro de acuerdo. Hago acciones que correspondan a mi fe. Yo le creo a Dios esta palabra. Si Dios me habla, Dios me pone una palabra, una promesa, yo me tomo de esa palabra y la voy a orar, la voy a creer, se la voy a pedir y Dios va a responder. Y es allí donde el músculo creció para ir más adelante, ir avanzando, ir extendiendo la fe en mi vida a tal punto de llegar a decir, nada me es imposible. Vamos a ver que ese nada me es imposible no es cualquier cosa, no es que yo me voy a tirar de aquí, total Dios me va a proteger, no. Eso es tentar a Dios, eso es ser arrogante, creyendo que soy el mejor de todos, no. Sino que se enfoca en mi vida cristiana. El próximo domingo vamos a continuar con esto, porque hay otros puntos más que vamos a ir profundizando más, porque queremos o quiero que desarrollemos una fe saludable, una fe verdadera, una fe que se desarrolla, que crece, que usted pueda ir tomando forma en su vida espiritual, viendo a Dios, cómo obra Dios, cómo hizo un milagro, cómo Dios me abrió esta puerta, cómo Dios me puso aquí, cómo Dios solucionó mi problema emocional o mi problema de psicológico. Dios va avanzando en nosotros y nos vamos transformando y vamos cambiando y vamos recibiendo de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Porque es necesario que la fe crezca. La fe tiene que crecer en nosotros, se tiene que desarrollar, tiene que aumentarse. Y Dios está hoy con nosotros aquí, no estamos solos. Amén. Sí, Señor. Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y dice que no está solamente para mirarnos. Dice que Él está para derramar sus bendiciones, derramar vida eterna, otorgar aquellas cosas que estamos necesitando, que estamos pidiendo. Y eso es lo que queremos hoy, recibir de Él. Que Él hoy nos hable a cada uno y que podamos animarle a pedirle, animarnos a pedirle aquello que estamos necesitando. Y si hay algún problema con alguien, si tengo que perdonar, este es el momento. Porque la fe obra por el amor. No podemos obrar en fe si no perdonamos, si tenemos rencores, si tenemos disputas que no hemos solucionado. Dios va a estar detenido hasta que no arreglemos ese problema. Cerremos los ojos ahí en su casa también, los que están por Zoom, que puedan pensar, meditar, dejar que Dios nos esté hablando, mostrando qué hay en mi corazón. Porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Nos ha dado tanto por medio de Jesucristo. Y por la fe hemos visto cómo la gente ha recibido, cómo ha sido sanada, cómo han hecho cosas maravillosas, extraordinarias. Un Abraham, una Sara han tenido un hijo porque le han creído a la promesa de Dios. Pero también cómo esa gente, esa mujer de flujo de sangre, como el ciego, como el centurión, como este padre que llevó a su hijo, a Jesús, para que sea liberado por la fe.
Jesús siempre dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, al que cree, nada le será imposible. No dudes, no temas, cree solamente. Jesús está aquí. Amado Padre, amado Señor, hoy venimos a rendir nuestro corazón a ti. Venimos a entregarnos como un niño a los pies del gran Dios, del gran Maestro, pero que es mi Padre. Rindo mi corazón, echo sobre ti mis cargas, mis dolores, mis angustias, mis necesidades, mis dudas, mi opresión, mis cargas que no me dejan levantar y avanzar. Amado Dios, hoy entrego todo a ti porque yo sé que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nunca nos dejas, nunca nos vas a abandonar, que como un buen padre sabe dar cosas buenas a los que se lo piden. Y tú sabes y tú conoces lo que hay en mi corazón. Y si hay aún rencores, odios, falta de perdón, yo quiero hoy perdonar al que me ha agraviado, al que me ha dado una herida profunda, que ha causado un dolor profundo en mí. Yo lo perdono en este día. Y yo también perdonaré y pediré perdón. Si yo he agraviado a alguien, si tengo un problema con alguien. Padre, quiero liberarme de toda carga, de todo dolor, de toda ansiedad en este día, hoy, tomando como base que la fe, la medida de fe que tú me has dado, es suficiente para que crezca, se desarrolle como la semilla de mostaza y se haga un arbusto grande hasta un árbol y todas las aves del cielo vienen a hacer su nido. Dios amado, quiero comenzar desde hoy este camino de fe, porque el justo por la fe vivirá. Y no vivimos por vista. Como cristianos, no debemos vivir por vista lo que ven nuestros ojos, lo que siente nuestro cuerpo, las emociones, sino por fe. Fe en tu palabra, fe en tus promesas, fe en quién eres tú, Señor. Amén. Por eso quiero a partir de hoy comenzar esta vida de fe, nutriéndome de tu palabra, comiendo tu palabra, leyéndola, estudiándola, tomándola y atesorándola en mi corazón, pero también poniéndola en práctica, tomando una promesa, tomando un consejo, lo que tú dices, practicarlo, hacerlo y ver en mi vida cómo la fe va creciendo y se va desarrollando para conocerte cada día más, porque quiero conocerte más, porque quiero más de ti, quiero llenarme de ti, de tu vida, de tu presencia, llenarme de tu palabra, que abunde en mi corazón tu palabra, que tú seas el que gobierne mis decisiones, mi mente, mis pensamientos, mi vida, que tú, Señor, puedas extender tu mano sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi trabajo, y ver cómo tú bendices, cómo tú guardas, proteges, cuidas mi hogar, mi familia, mi trabajo, cómo tú sanas toda enfermedad y toda dolencia conforme a lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que yo haga, sino por lo que tú hiciste. Yo recibo por fe esta salvación, esta gracia, este regalo que tú me das por medio de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de hoy, el cual nos desafía a aumentar la fe, a entender qué es la fe, que no es un sentimiento, que es como una semilla
que se va a desarrollar. A tal punto que nada me será imposible. Nada de lo que tú has prometido, nada de lo que tú puedes y quieres hacer, será imposible obtenerlo, porque te creo. Quiero agradarte por la fe. Abre mi corazón, mis pensamientos, mi mente, mi entendimiento, para poder ir capturando y recibiendo tu palabra que me alumbra y me hace entender el camino por el cual debo transitar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí en esta hora, gracias por estar con cada uno de nosotros. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, vivifique nuestros cuerpos, toque, Señor, cada enfermedad, cada dolencia, libere el alma que está angustiada, que está triste, cada necesidad en nuestras vidas, Señor. Tú nos ayudes a avanzar, nos ayudes a crecer, nos ayudes, Señor, a conocerte cada día más y saber que todo está provisto por medio de Jesucristo. Amén. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe, a aumentar la fe que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, creyendo que así será en mi vida. Amén y amén.